la presentación del siguiente ponente, que es el profesor Roberto Romboli, catedrático, bueno, en Italia dicen ordinario, de Derecho Constitucional en la Universidad de Pisa. El profesor Roberto Romboli tiene pues también una larga trayectoria de muchos años de publicaciones en muchas materias, casi todas ellas vinculadas de una manera u otra, bueno, siempre al derecho constitucional, y dentro del derecho constitucional, pues probablemente, por lo que yo pues he leído de sus obras y trabajos, podríamos apuntar dos líneas de investigación que precisamente nos interesan también para nuestro programa. Una es la justicia constitucional y la otra pues son los derechos fundamentales, ¿no? Es autor de muy numerosos trabajos, libros, artículos en revistas científicas de la especialidad y además dirige un curso de alta formación, dicen, equivalente a las especialidades españolas, ¿no? Allí dice curso de alta formación, o sea, un posgrado también en justicia constitucional y tutela de los derechos fundamentales, ya desde hace algunos años en la ciudad de Pisa, en el mes de enero. Nosotros, hay una parte de la temática, naturalmente, que se relaciona con la que aquí vemos en el mes de Toledo, o sea, en el mes de julio en Toledo, y también una parte del profesorado, pero se trata naturalmente de dos cursos diferentes y complementarios. Y por esta razón de ser diferentes y complementarios, pero sobre la misma temática, desde hace también bastantes años lo que hacemos es recomendarlos mutuamente, porque como lo que pasa que el profesor Roberto Romboli y yo no sabemos decidir cuál es el primero, o mejor dicho, no estamos de acuerdo. Él siempre dice que el de Toledo es el segundo mejor curso de Europa y yo tengo alguna discrepancia. Entonces lo que hacemos es invitarles a ustedes a que juzguen, comparen y elijan, y casi siempre las personas que han hecho esto, que son bastantes, es decir, hacer el curso de Pisa y después el de Toledo, o el de Toledo primero y después el de Pisa, los reales que quedan muy satisfechos con ambos y entienden lo que yo les acabo de decir, que son complementarios y que por lo tanto es positivo cursar los dos. Además, ahora, últimamente, o sea, precisamente desde esta edición, esa colaboración va un poco más allá y permite a los antiguos cursantes de Toledo realizar el curso de Pisa con descuentos especiales y también con una adaptación en digamos, la duración del programa, y a la inversa, a los antiguos cursantes del curso del programa de Pisa en cualquiera de sus ediciones pueden venir acá a realizar nuestro curso de julio, pues también en las mismas condiciones igualmente ventajosas. Por lo tanto, lo menciono siempre remitiéndome, por un lado, a la web de este programa en la Universidad de Pisa, donde está toda la información detallada, o al propio profesor Romboli, y además él ha traído unos trípticos, digamos, unos programas del curso de enero que quizás no haya para todos, pero sí hay algunos para los interesados. Luego los tiene María Ruiz Dorado, a ella le pueden decir para que los pongamos a disposición y los puedan consultar quienes les interese. Como digo, nos parece enormemente recomendable y, como siempre, decía el profesor Lucho Pegoraro ayer, que en la comparación no hay que preguntarse cuál es la mejor fórmula al final. Pues entonces dejamos esa pregunta en el aire y seguramente, como digo, pues ustedes, si alguno de ustedes hace o cursa este programa de Pisa, llegará a esa conclusión de que la suma de Toledo más Pisa es la que va a redundar en la mejor formación, ahora ya sí, del mundo, porque para qué nos vamos a poner límite, del mundo en materia de justicia constitucional, o por lo menos especialmente también orientado a licenciados de toda Iberoamérica, porque es un curso que, aunque tiene también sesiones en italiano, pero tiene una gran cantidad de sesiones también en lengua castellana. Bien, y el profesor Roberto Romboli, además, como siempre,
también nos gusta destacar, pues es un colaborador, un ponente de este programa desde hace muchos años. Creo que ya también vino en alguna ocasión cuando teníamos el curso acá en enero, hace bastantes años, y ya desde que lo venimos haciendo en el mes de julio, que además también permite esa compatibilidad para poder hacer enero Pisa, julio Toledo, viene todos los años, por supuesto, y como ustedes ven que luce, forma parte de la orden, que no deja de ser pues un grupo de colegas que además somos amigos y colaboramos mutuamente. Y como también al hilo a veces de la participación de los ponentes destacamos o saludamos especialmente a los alumnos de la nacionalidad, aunque hemos tenido, como ustedes ya saben, varios ponentes italianos, como en este caso es de Pisa, vamos a saludar a Cristina, que es nuestra alumna italiana y cuya presencia justificó la de la bandera italiana en nuestra inauguración, donde tuvimos todas las banderas. No es la primera alumna italiana, porque otros años hemos tenido, pero este año es la única y la saludamos también especialmente en esta ocasión. Y nada más, bueno, anunciar, por supuesto, el título o el tema de la sesión, que es de enorme interés porque tiene que ver con el proceso de control incidental de la constitucionalidad. Esto es algo que, aunque ya estaba en la Constitución de Austria, diseñada por Kelsen en 1920, hay que decir que, sin duda ninguna, ha sido el modelo italiano el que lo ha popularizado, porque lo ha extendido y le ha dado un carácter muchísimo más abierto del que tenía en aquella configuración original austríaca. El constituyente español en 1978, con una cierta influencia italiana, introduce lo que nosotros llamamos cuestión de inconstitucionalidad, que es esa vía incidental, y luego yo creo que queda como referencia, porque yo incluso he dirigido algún trabajo de algún peruano como reflexión o con la idea de la posible introducción. Es verdad que es un elemento mucho más propio de modelos concentrados que de modelos mixtos o difusos, donde no sería tan necesario, pero a nosotros nos parece que la temática es del mayor interés. Ayer tuvimos, para contexto del ponente también, porque me parece que no estabas en la mañana, una ponencia sobre la cuestión prejudicial en el ámbito europeo, pero en este caso pues sería el proceso constitucional incidental. Bueno, ahí se puede ver similitudes y diferencias también, pero bueno, eso lo tiene que hacer ya el profesor Romboli, porque yo me tengo que limitar a anunciar el tema y no a desarrollarlo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y ahora ya con la sala pues prácticamente llena, tiene la palabra para impartir la ponencia. Buenos días a todos. Muchas gracias a Javier, Magdalena, por la invitación también este año a tener una conferencia, una introducción sobre un tema, este año así importante como dijo, como el tema del proceso incidental. Agradezco a Javier también por la presentación del curso de Pisa. Soy de acuerdo que son dos cursos complementarios, tienen claramente una diferencia muy fuerte. En Pisa es más frío, porque en enero no es el clima de julio, por lo tanto son complementarios también en eso. El clima más frío en Pisa, más caliente en Toledo. Bueno, proceso constitucional incidental sobre la ley. Mi presentación se dividirá en 4 partes. Primera, cómo el juicio incidental se pone entre los modelos de justicia constitucional. Como veremos, el juicio incidental será la razón por la cual se crea un tercero modelo de justicia constitucional y cuáles son las aplicaciones en Europa del juicio por la vía incidental. Segunda parte, frente a cuáles condiciones para plantear la cuestión de constitucionalidad, es decir, cuál es la fase
que se tiene frente al juez ordinario. Tercera parte, el juicio frente al juez constitucional. El contradictorio y, en manera particular, la tipología de decisiones del juez constitucional. Cuarta y última parte, por los sobrevivientes, algunas evaluaciones finales en orden al juicio por la vía incidental. Primera parte. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, como es noto, nacen las constituciones rígidas. Constitución rígida significa superioridad de la Constitución en manera particular respecto a la ley. Eso determina la posibilidad de eliminar la ley que se pone en contraste con la Constitución y en manera particular liberar al juez de una obligación que es un principio general de todas las constituciones, el principio por el cual el juez es sujeto a la ley o el juez es sujeto solo a la ley. Después de las constituciones rígidas, este principio debe ser integrado, es decir, el juez está sujeto a la ley solo si la ley es conforme a la Constitución. Surge así el problema de identificar una herramienta por hacer que la superioridad de la Constitución sea efectiva. Nace así, como es noto a todos, la justicia constitucional. La justicia constitucional, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa pone dos problemas en manera particular. Primero, la identificación del sujeto que debe controlar la ley. Segundo problema, las vías de acceso al juez constitucional. Los modelos clásicos, como es conocido, son el modelo difuso, funcionante ed è el primero modelo de justicia constitucional en América del Norte, y el modelo concentrado, concepido por Kelsen y realizado por la primera vez en la Constitución de Austria de 1920. Modelo difuso no fue aceptado y seguido en Europa por diferentes razones. El valor casi sacral de la ley, por el que se pone el miedo de la propagación de una especie de desobediencia a la ley, si se pone el problema de una ley que puede ser cancelada por parte de un juez. La falta de confianza en el Poder Judicial que se ha formado bajo el régimen autoritario. Tercero, la falta del principio en Europa, país de civil law, la falta del principio stare decisis. Por eso el miedo por la seguridad jurídica. Y, por terminar, muchas disposiciones de las nuevas constituciones son disposiciones programáticas. Es decir, el temor, el miedo de una excesiva politización del Poder Judicial. Por lo tanto, en Europa se elige casi en toda la Europa, pocas las excepciones, es por la creación de un modelo concentrado, es decir, la
individuación de un juez especial que se llama Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, Consejo Constitucional, un juez especial. Esto por el sujeto que tiene el poder de controlar. Entre las vías de acceso, porque está un modelo concentrado, un papel importante y particular lo tiene la vía incidental. Ese es el caso en el que el juez, en la aplicación de una ley, si tiene una duda que la ley puede ser contraria contra la Constitución, tiene el derecho, deber, de suspender su proceso y plantear la cuestión de constitucionalidad frente al juez constitucional. El juez constitucional decidirá entonces si la ley es conforme o contra la Constitución. Si la ley es por el juez constitucional conforme a la Constitución, el juez será obligado a aplicar la ley por definir su juicio. Si el juez constitucional decidirá con una sentencia estimatoria que la ley es contra la Constitución, el juez deberá concluir su juicio sin aplicar la ley declarada inconstitucional. La predicción de una vía incidental, por lo tanto, no se enmarca en modo ni en el modelo concentrado ni en el modelo difuso, porque se realiza un modelo llamado concentrado pero a iniciativa difusa, donde el papel central es el papel reconocido al juez ordinario. Como resultado, hace mucho tiempo, se crea un tercer modelo de justicia constitucional, ni concentrado ni difuso, pero mixto. Es el modelo que se llama también el modelo europeo de justicia constitucional. Antes de verificar los resultados del juicio por la vía incidental, dos elementos que deben destacarse. Primero, los constituyentes europeos hacen una fuerte apuesta sobre la sensibilidad constitucional de los jueces ordinarios. Porque si ellos no plantean una cuestión de constitucionalidad, claro que el Tribunal Constitucional es desempleado, no puede funcionar o no puede ejercer su función de control de la ley. Segundo elemento a destacar, necesidad que se crea un diálogo y una colaboración entre el juez ordinario y el juez constitucional. Porque la colaboración no es solo en una fase ascendente por plantear la cuestión, pero también descendente, porque el juez ordinario debería después dar seguimiento y aplicación a las decisiones del Tribunal Constitucional. En síntesis, sin los jueces, el Tribunal Constitucional no puede desempeñar su papel de control de las leyes.
pero sin el Tribunal Constitucional, los jueces no pueden ser relevados de la obligación de sometimiento a la ley. La experiencia europea, ya lo recordó Javier en su introducción, primer caso es antes la final de la Segunda Guerra Mundial, y es la experiencia de Austria. El modelo de justicia constitucional en Austria 1920 no tiene el juicio en vía incidental. Es un modelo kelseniano puro, por el cual solo sujetos públicos pueden plantear una cuestión y no por la vía incidental. 1929 se reforma la Constitución austríaca y se reforma con el fin de ofrecer una mejor protección de los derechos y hacer valer los vicios de la ley también después de la entrada en vigor de la ley misma. Y se reconoció, por lo tanto, el derecho a plantear cuestiones constitucionales, pero solo a los tribunales supremos. Es el primer tipo de juicio por la vía incidental en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, están diferentes aplicaciones del juicio incidental. Los primeros son el ejemplo de la Constitución alemana y italiana en los años 1948-1949. En estos sistemas peculiar es la situación italiana respecto a la alemana, porque en Italia, en manera casi casual, pero el juicio por la vía incidental es la única vía de acceso al Tribunal Constitucional. No está ninguna otra, ni las minorías parlamentarias, ni las comunidades autónomas, porque no son realizadas, actualizadas en Italia, ni sujetos públicos, solo la vía incidental. Después de 30 años, 1976, 1979, otros dos países importantes de Europa han seguido el ejemplo alemán e italiano. Se trata de Portugal y España, que siguieron el ejemplo más alemán que italiano, en el sentido que también en Portugal, también en España, no está solo la vía incidental, está la posibilidad de un recurso directo, de un recurso de las minorías parlamentarias, de un recurso de las comunidades autónomas, de un recurso de sujetos públicos. Al cabo de otros 30 años, 2008-2009, otro importante país en Europa introduce la vía incidental. Es la Francia, que tenía hasta entonces solo un sistema de control a priori, un control político, abstracto, en manera tal que una ley, una vez que la ley fue en vigor, no se puede controlar, no se puede impugnar, no se puede plantear cuestiones de una ley después la entrada en vigor. El ciudadano francés podría recurrir a los tribunales, a los jueces, solo para recibir
la protección de los derechos fundamentales garantizados por la Carta Supranacional, en manera particular por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Eso produjo claramente una devaluación notable de la Constitución francesa. Y para dar una mayor garantía a los derechos y a las libertades reconocidas en la Constitución francesa, se aprueba una reforma donde se introduce en Francia 2008-2009 la vía incidental, la posibilidad de controlar las leyes planteando una cuestión de constitucionalidad, también sí, como veremos, en una manera particular. Es un juicio incidental a la francesa. Vemos segunda parte, la fase frente al juez ordinario. La cuestión de constitucionalidad por la vía incidental debe ser planteada por un juez en un juicio, debe tener como objeto solo una ley o un acto con fuerza de ley que se pone por el juez en contraste con un parámetro constitucional. Por lo tanto, son tres los elementos básicos. Un elemento subjetivo, un juez en un juicio; un elemento objetivo, la ley o un acto con fuerza de ley; un parámetro, es decir, la Constitución o las leyes constitucionales. Veamos algunos, solo algunos, porque en 60 años de aplicación son muchísimos los problemas, solo algunos de los problemas que han surgido en orden al primero, al segundo y al tercero elementos. Primero, noción de juez. El juez, en general, es la noción común de juez ordinario. El juez segundo la ley del ordenamiento judiciario. En algunos casos, esta es una particularidad, el Tribunal Constitucional reconoce la legitimación, por lo tanto la calificación como juez, a un sujeto que claramente no es un juez, pero lo considera juez solo por la legitimación a plantear una cuestión de constitucionalidad. Es claro que no es un juez. Por ejemplo, un ejemplo es los árbitros. Por la Constitución, el Tribunal Constitucional de Italia se dice el árbitro no puede decidir un caso aplicando una ley inconstitucional. Por eso no se puede negar al árbitro en un juicio arbitral la posibilidad de plantear cuestiones de constitucionalidad, ya que el arbitraje es fungible con el procedimiento judicial. Por lo tanto, es claro que el árbitro no es un juez, pero puede plantear cuestión de constitucionalidad. El mismo por la Corte Constitucional. El Tribunal Constitucional de Italia no es un juez, pero puede proponer ante sí misma una cuestión de constitucionalidad. Que la interpretación puede ser diferente. Una demostración es que es en España el mismo, idéntico problema, la legitimación del árbitro, fue resuelto por el Tribunal Constitucional en manera
en manera opuesta. El árbitro no puede plantear cuestión de constitucionalidad. Las cuestiones de constitucionalidad en mayoría de los sistemas europeos pueden ser planteadas para todos los jueces, de cualquier grado, mientras que está como excepción la reforma francesa, porque por eso una manera particular de interpretar el juicio por la vía incidental. Las cuestiones pueden ser planteadas para cualquier juez, pero no en manera directa al Tribunal Constitucional. Solo el juez puede proponerlo al órgano de vértice, es decir, el Tribunal Supremo o el Consejo de Estado, que decidirá si plantear o no la cuestión frente al Consejo Constitucional. En este caso está un En cuanto a la noción de ley y acto con fuerza de ley, consecuencia formal, Constitución y ley constitucionales no pueden ser objeto de control de constitucionalidad, con algunas excepciones. Sin excepciones, las fuentes reglamentarias no pueden ser objeto de control de constitucionalidad. Un problema particular que se pose para todos los jueces constitucionales de Europa. ¿Se pueden controlar las leyes aprobadas antes de la Constitución? Aprobadas por un legislador que claramente no podría respetar una Constitución que no estaba. Dos tesis diferentes. Primera, la tesis de la derogación. Otra tesis, la tesis de la inconstitucionalidad. En general, en Europa casi todos los tribunales constitucionales examinaron esta cuestión en la primera sentencia. Y casi siempre prevaleció la tesis de la inconstitucionalidad, en el sentido que el Tribunal Constitucional puede evaluar, controlar la constitucionalidad también de las leyes aprobadas antes de la entrada en vigor de la Constitución. La solución resultó en realidad de gran importancia porque ha permitido de eliminar, así como en Italia, pero no solo en Italia, también en Alemania, después en algunos casos en España, una serie de leyes heredadas del fascismo que el Parlamento retrasó a eliminar. Por último, el tercer elemento, el parámetro constitucional, una diferencia a subrayar. En algunos casos, parámetro es solo, como en Italia, la Constitución formal y las leyes constitucionales. En otros casos, el parámetro es representado por el llamado bloque de constitucionalidad. Es decir, no solo la Constitución, sino también otras disposiciones expresamente mencionadas en la Constitución. El caso francés es también por el parámetro particular, porque no todas las violaciones de la Constitución pueden ser denunciadas
a través de la vía incidental. Pero solo las violaciones relativas a los derechos y libertades garantizadas en la Constitución. Esto significa que la introducción del juicio por la vía incidental en Francia fue determinado solo para garantizar derechos y libertades garantizadas en la Constitución. El juez, para decidir si plantear o no la cuestión de constitucionalidad, debe resolver de manera positiva dos evaluaciones. Primera, la relevancia. Segunda, la no manifiesta falta de fundamento. La relevancia. La relevancia es un elemento que tende a garantizar que la cuestión de constitucionalidad sea una cuestión concreta, no abstracta. El juez puede plantear cuestiones solo si se trata de leyes que debe de necesidad aplicar para concluir su proceso. No cuestiones abstractas, pero solo con objeto leyes que deben ser necesariamente aplicadas. Segunda, la no manifiesta falta de fundamento. La finalidad es de excluir que lleguen al Tribunal Constitucional cuestiones absolutamente infundadas. En este sentido, se opera una especie de filtro. Si el juez decide que la cuestión es manifiestamente sin fundamento, es el juez del fondo, sin plantear la cuestión. En algunos casos, en efecto, Italia, España, el juez debe tener una duda en orden a la conformidad de la ley a la Constitución, no la certeza, solo una duda. En otros tipos, en otro sistema de justicia constitucional, como en Alemania, el juez no es suficiente una duda, pero debe tener la certeza. Por el juez es una certeza la no conformidad de la ley a la Constitución. Por lo tanto, en un sistema difuso, sería una declaración de inconstitucionalidad. La cuestión de constitucionalidad puede ser, por regla general, presentada ex officio por parte del juez o a instancia de cualquier de las partes procesales. En Francia, solo a instancia de parte. La Francia no es posible por el juez plantear una cuestión de oficio. Si el juez tiene también la certeza que la ley es contra la Constitución, el juez debe aplicarla. Puede plantear una cuestión solo si está la instancia de una de las partes. Esto es la demostración de la desconfianza histórica de la Francia verso los jueces, y que el sistema incidental es solo un sistema en Francia de tutela de
los derechos de los ciudadanos, no de sublevar el juez de la obligación de aplicar la ley. Si el juez considera que esta, sea la relevancia, sea la no falta de fundamento, toma una decisión muy importante que tiene como contenido una motivación, la ley impugnada, el parámetro constitucional. ¿Por qué es muy importante? Porque está el principio de regla casi para todos los jueces constitucionales, el principio de chiesto e pronunciato, es decir, que se puede decidir por parte del Tribunal Constitucional solo en los límites de la cuestión planteada por el juez. Y las partes presentes en el juicio constitucional no pueden ampliar el tema decidente. Tercera parte, voy más rápido, la fase antes el Tribunal Constitucional. Ante el Tribunal Constitucional, esta es una de las características principales del juicio incidental. Es un juicio concreto porque nace de un proceso concreto, pero tiene un objeto abstracto, que es la ley. Un objeto que es una ley, por lo tanto, una ley general y abstracta. Por eso la presencia de sujetos públicos o privados ante el Tribunal Constitucional no es una necesidad. En otras palabras, la participación es para los que tienen derecho a personarse, es solo una facultad y no una obligación. Por lo que también se habla de un proceso sin partes. Esto porque el interés es a la constitucionalidad de la ley, no al interés concreto del sujeto presente en el proceso principal. De regla general, pueden personarse las partes del juicio principal y algunos sujetos públicos. En Italia, el jefe del gobierno; en España, el presidente del Congreso de Diputados y del Senado; el fiscal general del Estado; el ministro de Justicia. España fue condenada por el Tribunal de Estrasburgo en el caso Ruiz Mateos, precisamente porque no permitió que las partes del procedimiento principal podrían defender sus posiciones frente al Tribunal Constitucional. Y por eso posteriormente fue modificada a este efecto la ley orgánica sul Tribunal Constitucional. ¿Cuáles los intereses que representan las partes privadas antes el Tribunal Constitucional? Tres posibles soluciones. Primera, las partes protegen los mismos intereses del procedimiento principal. Es decir, la constitucionalidad o la inconstitucionalidad si va a favor o contra los intereses sustanciales de la parte. Segundo, para el interés general de la ley, como amici curiae. Tercero, como representantes de una categoría, todos aquellos que están en sus mismas condiciones, como representantes de una categoría. La práctica ha demostrado, como creo sea fácil
comprender que la parte casi siempre se realiza la primera hipótesis. Las partes es frente al Tribunal Constitucional para defender sus intereses sustanciales. También porque el proceso constitucional es un proceso que tiene un costo económico. Debe ser defendido por un abogado habilitado a los tribunales superiores, por lo tanto es un abogado que tiene una parcella, un costo elevado. Ninguno paga un costo para defender la ley en nombre de los intereses generales de la ley. De hecho, papel de las partes privadas pueden ejercer un papel importante frente en manera particular al juez ordinario. En manera particular en España y similar en Francia, hay una fase del proceso en la que las partes han de discutir sobre la cuestión de constitucionalidad y el juez debe plantear la cuestión segundo los criterios y segundo las conclusiones que se tienen en el juicio a quo. En Italia, sin embargo, la situación es muy diferente porque el dominus absoluto es el juez. El juez puede, y a menudo lo hace, transformar completamente la instancia de parte y no tiene ninguna obligación de reportar las observaciones o alegaciones de la parte frente al juez a quo. Entre los sujetos políticos, la posición es casi siempre de defensa de la ley. En Italia se puede personarse el jefe del gobierno, el presidente del Consejo de los Ministros, en más que 60 años de cuestiones de constitucionalidad por la vía incidental, jamás el presidente del gobierno ha tenuto la posición por la inconstitucionalidad de la ley. Siempre ha dicho la cuestión es inadmisible o la cuestión es infundada. Siempre ha richiesto una sentencia desestimatoria. Las decisiones del Tribunal Constitucional en el juicio por la vía incidental pueden ser de dos tipos. Primero tipo, decisiones procesales. Segundo, decisiones de fondo. Por las decisiones procesales, el Tribunal Constitucional afirma que carece de las condiciones requeridas por la ley y por lo tanto no se puede decidir sobre el fondo. Porque, por ejemplo, el sujeto que ha planteado la cuestión no es un juez. Si la cuestión de constitucionalidad es planteada por un profesor de universidad, la cuestión es inadmisible. Así como si objeto, esto es a menudo realizado, objeto de una cuestión es un reglamento, una fuente secundaria. La respuesta es sentencia de inadmisibilidad, porque objeto pueden ser solo las leyes. Sin duda, la
segunda categoría de decisiones es más importante, es decir, las decisiones que resuelven el fondo de la cuestión de constitucionalidad. Clara la distinción entre decisiones estimatorias y decisiones desestimatorias. Por las segundas, la decisión desestimatoria es una decisión por la cual se decide una cuestión que vale, que tiene eficacia solo por el caso. En el sentido, la declaración de no contraste con la Constitución no significa validez de la disposición o de la ley, que puede ser planteada por otro juez en otro juicio, y mañana el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucional la ley que antes había declarado infundada. Una especie muy particular y muy importante para todas las experiencias europeas de juicio por la vía incidental es la sentencia desestimatoria, que se llama la sentencia interpretativa de rechazo. Es la origen del tema tratado ayer por el profesor Néstor Sagüés, de la interpretación conforme. La origen es la sentencia interpretativa de rechazo. Experiencia que fue en España, lo recordó Javier Díaz Gregorio, por la muy nota sentencia sul Estatuto catalano. Experiencia muy importante y muy significativa también en Italia. En síntesis, cosa es la sentencia interpretativa de rechazo? Característica es que el Tribunal Constitucional pronuncia una sentencia desestimatoria, pero al mismo tiempo dice que la sentencia es desestimatoria solo si los jueces siguen una interpretación de la ley expresamente indicada por el Tribunal Constitucional. Solo así la cuestión es infundada y la sentencia es desestimatoria. Por eso, si los jueces no siguen la interpretación indicada por el Tribunal Constitucional, la próxima vez la ley será declarada inconstitucional. Por eso es una interpretación de la ley constitucionalmente conforme, que es indicada en manera precisa, puntual, por el Tribunal Constitucional. O los jueces siguen esta interpretación o la próxima vez la ley será declarada inconstitucional. En Italia este tipo de decisión es ya los primeros años. La primera sentencia interpretativa de rechazo es de 1957. El Tribunal Constitucional en Italia funciona del año precedente, 1956. ¿Por qué es importante? También con lo desventaje de que habló ayer Néstor Sagüés. ¿Por qué es importante? Porque cuando empezó a funcionar la justicia constitucional en Italia, menos solo en Italia, ma en Europa y en manera particular, claro, a través del juicio en vía incidental, se pone una cuestión. ¿Cuál es
la competencia de los jueces ordinarios y en manera particular del Tribunal Supremo? ¿Y cuál es la competencia del Tribunal Constitucional, que es un sujeto nuevo por la Europa del segundo posguerra? Por algunos la distinción es al juez la ley, al Tribunal Constitucional la Constitución. En el sentido, el juez y en manera particular el Tribunal Supremo tiene la competencia exclusiva, el monopolio de la interpretación de la ley. El Tribunal Constitucional, como un sujeto más político que jurisdiccional, tiene la función de interpretar la Constitución, no la ley. La ley la interpreta el Tribunal Supremo. Las sentencias interpretativas de rechazo, el Tribunal Constitucional supera la distinción entre el plan de la legalidad y el plan de la constitucionalidad y decide que sea el Tribunal Constitucional, sea el juez, pueden interpretar la ley y la Constitución. En manera particular, pueden interpretar la ley a la luz de la Constitución. Nace de aquí la interpretación conforme, que hasta la mitad de los años 90, por diferentes razones, no es este el tema de mi introducción, por diferentes razones es en una situación de monopolio por el Tribunal Constitucional. Solo el Tribunal Constitucional puede decir cuál es la interpretación de la ley conforme a la Constitución. A partir del 1996 sea una modificación importante en la jurisprudencia constitucional, por el que el Tribunal Constitucional pregunta a los jueces ordinarios, de proceder directamente a la interpretación conforme. La nueva doctrina tiene una sentencia particular, 1996. La sentencia no es un caso que tiene un ponente muy noto. El ponente es Gustavo Zagrebelsky, que en esta sentencia se dice que el juez debe hacer uso de sus poderes interpretativos cada vez que un problema puede ser resuelto, un problema de constitucionalidad, puede ser resuelto a través de una interpretación conforme. Esta es la afirmación que ahora es un clásico, como Real Madrid-Barcelona. Es un clásico de la literatura en tema de interpretación conforme. Una ley, esta la afirmación, una ley se declara inconstitucional no porque es posible dar interpretaciones inconstitucionales, sino se declara inconstitucional solo si es imposible dar interpretaciones constitucionales. Por eso que, por ejemplo, en Italia, a partir de la mitad de los años 90, se habló de crisis
del día incidental, porque muchísimos jueces resolvieron la cuestión sin transitar frente al Tribunal Constitucional. En 7 años se pasa de 84% del total de las decisiones por la vía incidental al 48%, solo en 7 años. Sentencias estimatorias. Las sentencias estimatorias, claro, son las sentencias a través de las cuales se declara la inconstitucionalidad de la ley. La sentencia de inconstitucionalidad puede ser total o puede ser parcial. Más a menudo es parcial, porque se determina la inconstitucionalidad que produce una manipulación del texto de la ley. No se dice es un artículo de una ley que es cancelado porque es inconstitucional. Es inconstitucional en la medida en el que proporciona o no prevé algo. Por eso se habla de sentencias aditivas, modificativas, sustitutivas. Y se pone también un problema de relación con el legislador, porque algunos hablan en el sentido que el Tribunal Constitucional va muy más allá de sus competencias, porque modifica en manera automática, de automática aplicación, el texto de la ley. ¿Cuál es la eficacia de la declaración de inconstitucionalidad? La ley, la regla general, más o menos de todos los sistemas de justicia constitucional, la ley no se puede aplicar a partir del día siguiente a la publicación oficial de la sentencia del Tribunal Constitucional. En manera particular, juicio por la vía incidental, el juez que ha planteado la cuestión no debe aplicar la ley declarada inconstitucional. Esta regla general pone problemas generales, porque en algunos casos se puede tener una aplicación rígida de esta regla, anulación a partir del día de la publicación oficial de la sentencia estimatoria. En algunos casos se pueden tener graves consecuencias para otros principios u otros valores protegidos por la Constitución. Por eso, la decisión de limitar los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad. Algunos ejemplos en Europa. Portugal se establece que cuando lo requieran la seguridad jurídica, razones de equidad o interés público de excepcional importancia, el Tribunal Constitucional determinará los efectos de inconstitucionalidad con un alcance más limitado. Austria se prevé expresamente que la anulación tiene efecto a partir de la fecha de la publicación de la sentencia,
a menos que el Tribunal Constitucional no ha fijado una fecha para su entrada en vigor, diferente de la regla. Esta fecha no excederá de 18 meses. En Alemania, el Tribunal Constitucional Federal ha distinguido entre la decisión de incompatibilidad, que no elimina la ley, y decisión de inconstitucionalidad, nulidad. En Francia, la reforma del 2008 reconoce al Consejo Constitucional la posibilidad de retrasar los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, fijando la fecha a partir de la que no se puede aplicar la ley. El Consejo Constitucional francés puede indicar una fecha sin límites. En España también, a partir de 1989, el Tribunal Constitucional ha distinguido entre decisiones de simple inconstitucionalidad y decisiones de inconstitucionalidad, nulidad. En el tipo alemán, en manera particular, una aplicación importante por la España es en el caso de la inconstitucionalidad, no de una ley o de una disposición normativa, pero la declaración de inconstitucionalidad de una omisión del legislador. En Italia no tiene una disciplina específica, pero se creó un tipo particular de decisiones que es la inconstitucionalidad sobrevenida. Es decir, una ley è legittima quando fue aprobada e sucesivamente, debido a elementos sobrevenidos o de una ponderación diferente entre los valores constitucionales, sucesivamente esta ley deviene una ley inconstitucional. Por eso, la eficacia de la decisión de inconstitucionalidad es solo a partir del momento en el que la ley è divenuta inconstitucional. Por terminar, la prejudicialidad, hablaba Javier, prejudicialidad frente al Tribunal de Luxemburgo, prejudicialidad frente al juez constitucional. El criterio de la prejudicialidad tiene una finalidad, es decir, un juez que suspende su juicio por una decisión que sea la decisión del Tribunal de Luxemburgo, que sea, en nuestro caso, la decisión del Tribunal Constitucional. Lógico es que la decisión del Tribunal Constitucional tenga un efecto en el proceso que fue suspendido. Por lo tanto, es casi paradójico que se pueda, en algunos casos, poner la cuestión en vía incidental, segundo el criterio prejudicial, y después no tener en cuenta de la declaración de inconstitucionalidad en el proceso que fue suspendido, sea por el juez, sea por la parte que propuso la cuestión de constitucionalidad. Una última, y termino, observación sobre el juicio general que se puede exprimir por el
control de la ley por la vía incidental en Europa. Las finalidades son en abstracto dos, que pueden ser también diferentes. Primera finalidad, una finalidad objetiva, eliminar las leyes inconstitucionales, porque la ley es un acto político, es un acto general y abstracto. L'utilizzo della via incidental è finalizado a la eliminación de la ley inconstitucional. Está después una finalidad subjetiva, es decir, tutelar los derechos fundamentales. ¿Cuál prevaleció? Yo creo que se puede decir sin temor que el juicio incidental ha logrado excelentes resultados, sea en el lado objetivo, sea en el lado subjetivo. Claro que ha tenido una diferente incidencia si estaba en el ordenamiento un recurso directo, como en España, como en Alemania, o si no está un recurso directo, como en Italia, como en Francia, porque el juicio en vía incidental ha cubierto también la ausencia de un recurso directo. El juicio incidental pone el juez en una posición privilegiada que permite de evitar la situación en la que, como se escribió en una nota sentencia del Tribunal Constitucional italiano, evitar que un derecho se convierte en tirano de todos los demás. Es decir, el juez constitucional en un juicio por la vía incidental se pone en una situación de poder ponderar la situación de tutela de un derecho frente a la existencia de otros derechos. No como el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que tiene que decidir en orden a la eventual violación de un derecho. No tiene la obligación de ponderar con otros derechos. En el Tribunal Constitucional, con la vía incidental, el enfoque nunca se centra solo en la tutela de un derecho individual. Gran valor y gran valididad, por lo tanto, el juicio incidental para poder combinar la necesidad de protección individual con la necesidad de la legitimidad constitucional del ordenamiento. Fundamental el papel de ponderación. Y para esta exigencia sustancial, el juicio incidental proporciona y ha proporcionado en Europa una herramienta valiosa por sus virtudes de concreción juntas a una visión sistemática que justifican su extraordinario éxito en el contexto de la justicia constitucional europea. Nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Como tenemos el tiempo algo limitado, lo que podemos hacer, como siempre, es dar turno, por supuesto, a algunas intervenciones con ruego de brevedad y decirle al ponente que las pueda contestar conjuntamente si hay varias. ¿Alguien quiere intervenir?
buenos días. Pruebo a hacer mi pregunta en español, así que espero que todos y todas me van a entender. Y, desde la perspectiva de la protección de los derechos fundamentales, ¿cuánto tiempo pasa normalmente entre la cuestión de constitucionalidad planteada por el juez ordinario y la decisión del Tribunal Constitucional? Y este dato ¿cómo se dice? ¿Qué efecto tienes sobre la relación entre el Tribunal Constitucional y el legislador? Muchas gracias. ¿Hay alguna otra intervención? No sé si ya viene. Así. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Dos preguntas rápidas. Primero, ¿qué sucede cuando es declarada inconstitucional una ley? ¿Qué sucede con las demás normas en vista que tenemos una sistematicidad y no es una norma solita? ¿Qué sucede con las demás normas que coinciden o que están relacionadas precisamente con la norma que fue declarada inconstitucional? Y segundo, usted indicaba que la anulación tiene fecha. Algunos países, por ejemplo, cuando inicia o cuando viene publicada en la Gaceta Ufficiale, por ejemplo, o que algunos países indican la fecha de cuando inicia esa inconstitucionalidad. Pero la entidad directamente podría tener efectos retroactivos. Esa es básicamente la pregunta. Las preguntas. Gracias. Gracias. Allora, comienzo con la segunda, que son dos preguntas. Primera, existe un instituto, un tipo de decisión que se llama la ilegitimidad constitucional consecuencial. Es decir, si se declara inconstitucional una ley que determina también la inconstitucionalidad de otras leyes o la inutilidad de otras leyes. Por ejemplo, si se declara inconstitucional el derecho de propiedad, todas las leyes que establecen las herramientas de tutela del derecho de propiedad son leyes inútiles. Por eso, el Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de declarar no solo la inconstitucionalidad, claro, de la ley impugnada, pero también de las leyes, de los efectos de la inconstitucionalidad sobre otras leyes conectadas en manera estricta con la ley declarada inconstitucional. Segunda pregunta, en relación a la eficacia de la indicación de una fecha a partir de la cual la decisión, la ley no puede ser aplicada. La pregunta era si está una eficacia retroactiva. El principio es no se aplica la ley declarada inconstitucional ni en el proceso en el ámbito del cual fue planteada la cuestión, ni en todos los procesos en curso. Es decir, no se aplica
a menos que no sean juicios terminados en manera definitiva. Es decir, se creó la cosa juzgada, rapportos definidos en manera final que no se puede superar, un proceso che è terminato con una sentencia pasada en cosa juzgada, no tiene ningún efecto la sentencia de inconstitucionalidad, también si la sentencia fue pronunciada aplicando la ley después declarada inconstitucional. No tiene retroactividad por procesos definidos en manera final. Una excepción, las normas penales de delito. Si se declara inconstitucional una ley que establece un fatto como delito, las personas que son condenadas por ese delito con la sentencia de inconstitucionalidad de la ley penal, termina la pena y en este caso tiene verdadero efecto retroactivo. También si está una sentencia definitiva, porque es lógico que si yo soy condenado por una ley declarada inconstitucional, una condena penal, el mismo hecho no tiene más la calificación de delito, termina la pena. Por eso, efecto retroactivo. Primera pregunta de Cristina, que óptimo castellano, Cristina. Perfecto. Es un valor adjunto tu presencia en España. Los tiempos es importante, no es una pregunta contratada, espontánea, claro. Los tiempos, ahora en Italia el tiempo entre el juez que plantea una cuestión, el tribunal que decide, es más o menos 6 meses, 1 año. Esto es el tiempo. Muy importante por la experiencia de Italia, porque hasta 1900, final de los años 80, el tiempo fue también de 10 años. En algunos casos 5, 6, 7, muchos. Y esto tiene una importancia fundamental, el tiempo. Por ejemplo, en España la ley que introdujo en España el matrimonio homosexual, creo cuánto fue el retraso, 6 años, 7 años. 7 años significa que en 7 años la ley en orden al matrimonio homosexual fue aplicada. Existe que están parejas homosexuales que son casadas. No se puede ignorar. Decidir en 6 meses o decidir en 6, 7 años es diferente. La influencia en orden, en la pregunta de Cristina, a la relación con el legislador. Claro que sí. Pronunciar una decisión después de 6 meses que la ley fue aprobada o decidir después de 6, 7, 10 años es claramente diferente, porque tiene una diferente politicidad, porque la ley
que introduce, que prevé un aspecto importante por la vida de un país, intervenir temprano o tarde es diferente. Por ejemplo, en Italia fue una cuestión muy relevante por la vida política del país, es decir, la cuestión de constitucionalidad de la ley electoral, la ley en base a la cual se formó el Parlamento en vigor. En un caso fue decidida después de 5 años, no por retraso del tribunal, ma por retraso en el plantear la cuestión. Por eso, el resultado fue que en Italia fue por 2 años un parlamento elegido sobre la base de una ley declarada inconstitucional. Es decir, un parlamento en sustancia inconstitucional. Por eso es claro que la relación entre juez constitucional y legislador tiene una clara importancia el tiempo de decisión de la cuestión de constitucionalidad, en manera particular, en nuestro caso, en una cuestión de constitucionalidad planteada por la vía incidental. Bueno, pues muchas gracias al profesor.